buenos días, amigos de Conciencia Planetaria. Me da muchísimo gusto saludarles. Son las 10:05. Hemos invitado esta mañana al profesor Octavio Aristeo López. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y todo esto alrededor de la arquitectura del Plan Nacional de Desarrollo para este 2013-2018 de Enrique Peña Nieto, en donde se definen una serie de perspectivas muy interesantes con visos de cambios, pero también en una realidad muy compleja que vive la República, inserta en un dinamismo pues globalizado, pero también latinoamericano, en donde los países como lo es Bolivia, Chile, Brasil, sobre todo los países que tienen mayor actividad de transformación, que han resentido de alguna manera el embate del capitalismo, pero también este tema tan complejo que es el narcotráfico, pues tienen a México realmente en una situación muy compleja. Antes que nada, Octavio, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y agradecemos este signo de aceptar participar en Planeta 2013, un canal que está dedicado al análisis de las diferentes realidades del ser humano, del planeta en sí, del universo, y pues para nosotros la agenda política, la agenda de nuestra realidad en diferentes sectores que son pues la estructura básica del dinamismo de la transformación de México, pues tiene sentido, ¿no? Gracias, Gerardo. Un saludo a todo tu auditorio y pues te agradezco que me hayas invitado para difundir las ideas y tratar de aclarar ciertos temas complicados. De golpe, la primera parte tiene que ver con el ámbito del legado de la derecha y de los dos sexenios panistas que de alguna manera regenera Vicente Fox con la llegada de la derecha al poder, y después todos estos esfuerzos que se realizan con la República, porque la República son los tres poderes y de alguna manera pues la representación del PAN, hacia una perspectiva pues que se antoja de una renovación interesante que propone Peña Nieto, incluso en menos de un mes armar el Pacto por México, que nadie se lo esperaba, y pues Chong, su secretario de gobierno, el secretario del Interior, como se llama, la Secretaría de Gobernación, pues en el manejo, yo diría, interesante del manejo de la realidad doméstica. Así que pues bastante que platicar, tenemos hasta la media, así que arráncate. Bien, pues varios temas estás tocando. Primero, definir, aclarar lo que es el conservadurismo y lo que es el liberalismo mexicano. Efectivamente, los 12 años del panismo es un gobierno conservador en el cual dejó muchos problemas a Peña Nieto. De ahí que la clase política madura, el ver que no solamente el PRI es corrupto, sino todos los partidos son corruptos. Todos los partidos tienen problemas domésticos, sus crisis internas, en el cual el PRI supo superar después de haber perdido la presidencia de la República. Si observamos el Pacto por México, también es por el hartazgo de una clase madura política de nuestro país que quiere avanzar, quiere progresar, quiere que México esté insertado entre los países del primer mundo y por supuesto que esto se va a lograr en base a la productividad, en base a un desarrollo económico, en base al crecimiento económico. Pero ¿cómo podemos avanzar si existen problemas rezagados que dejó el panismo, un grupo muy conservador, ultra conservador, en el cual permitió que actualmente veamos nosotros los mexicanos que no solamente existe una propuesta conservadora, y que ha fracasado en los 12 años, sino que existe otro tipo de propuestas? Yo diría, y tú como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, el que se nos está presentando una época muy diferente de los años 50, donde una ideología
realmente sustentaba la actividad de los partidos políticos y obviamente de un instituto público como lo es un instituto político con intereses específicos hacia la representación de sus diputados y senadores. Hoy por hoy el capital no tiene colores, sino son intereses de las empresas tratando de ejercer, doblarle las manos a los diputados y senadores, no importa de qué partido. Y yo observo, independientemente de este asunto de la ideología que tú lo comentas, que sea el PAN o sea el PRI anterior a estos dos gobiernos, que de alguna manera no le atinan o no contienen esta formulación del poder fáctico, doblándole las manos a las políticas públicas que deben de estar orientadas hacia la mayoría o el grueso de la sociedad. Es el caso también de Salinas de Gortari, es el caso de los Chicago Boys, que no importando que haya sido el PRI o sea el PAN, de todas maneras es lo mismo, no son los buenos y los malos, sino más bien son los que se dejan seducir por los grandes fajos de dinero que siempre sabemos que existen y que nos tiene metidos a México en un asunto entre la corrupción y el no encontrar un proyecto de nación para los mexicanos y sí un proyecto de comercialización para las grandes empresas. No es excesivo de alguna manera decir que solamente los culpables de estos yerros, de estos errores, son solamente los panistas, sino más bien es el enfoque de la política en México. Bien. Recuerdo en las teorías políticas, en los pensadores políticos, cuando trato de vislumbrar este tipo de cuestionamientos y cómo explicarlos, ¿no? Una frase muy sencilla que puede explicar todo y aclarar es que los gobernantes son gobernantes, no son ni del PAN ni PRI, ni PRD, simplemente tienen que gobernar. Y servir a México, a todos los sectores y a todas las capas. Ahí está el problema, de que si esos gobernantes defienden sus intereses particulares o sus intereses de grupo, ya no defienden un interés nacional. Así es. Entonces, si clasificamos este tipo de gobernantes, podemos recorrer la historia del siglo XX y me encuentro en un año que es clave, 1977, que se da la verdadera reforma política de este país. Con José López Portillo, la Ley de Organización y Procesos Electorales, la LOPE, que de alguna manera impulsó López Portillo. Pero independientemente de estos esfuerzos para democratizar los procesos de la selección de nuestros gobernantes, en el cual el voto y la democracia está sustentado en ese ejercicio, me parece que Enrique Peña Nieto, la forma como está abordando las propuestas, pues es darle un golpe de timón hacia un ejercicio mucho más apegado a la realidad, a las necesidades más vigentes que tiene hoy México, inserto en la realidad mundial. Bien, es que para poder entender lo que tú estás comentando, y en el cual tú tienes mucha razón en relación a José López Portillo, pero el arquitecto de la reforma política de este país, de a partir de 1977 hasta la actualidad, es don Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes Heroles, por su visión, pensador, político, así es, él tuvo esa capacidad de entender lo que estaba haciendo en el país, donde la izquierda, la gente que estaba, o los grupos que estaban en contra del propio priismo, trató de abrir los espacios, y los abrió. Sí. Es una arquitectura del genio precisamente de don Jesús Reyes Heroles, que después le heredó obviamente a Porfirio Muñoz Ledo, que pues ha sido como gallina de todos los moles, pero bueno, finalmente son esfuerzos, ¿no? Ahora van por la reforma política del DF, por cierto. Así es. Entonces, cuando observamos cómo se da esta reforma, cómo se da esa transición entre el PRI y el PAN, y en el cual Peña Nieto está gobernando, se da gracias a la reforma de 1977. Es una herencia que de alguna manera va a tomar tiempo, pero va a tener mucho sentido. Y las reformas van a seguir. Y las reformas no se terminan. Esa reforma del 77 es la base para que esta reforma política tenga un proceso. ¿Dónde va a acabar? ¿En qué año se va a lograr? No lo sabemos, pero se está perfeccionando. Con un instituto autónomo, que precisamente es el Instituto Federal Electoral, que de acuerdo a los analistas, pues ha tenido
sus aciertos y también sus errores, dándole mayor peso quizá a las fuerzas que tienen mayor predominancia política en el país, más peso político, pero de alguna manera seguimos pensando que ahí la llevan. Sin estas reformas, pues México no avanza, ¿no? Así es. Yo me quedo pensando cuando leo que un partido, y esto no es para echarle al PAN, ¿no? Exacto. Pero es una propuesta de ellos donde quieren convertir al IFE en un Instituto Nacional Electoral. O sea, en el cual, viendo la propuesta, no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque entonces regresaríamos al conservadurismo, regresaríamos nuevamente a un poder centralizado. Sí, totalmente vertical, en lugar de perder su naturaleza horizontal. Así es. Que pueda estar representado por sus comités, ¿no? De ahí la crítica. O sea, ¿cómo se puede proponer un instituto en el cual su fin final es centralizar el poder y violentar el federalismo mexicano? Claro. Pero bueno, independientemente de este asunto de la democracia, que me parece que es interesante, y de estos dos momentos que son los procesos de las elecciones presidenciales, ya van 2 veces que se sigue cubriendo sobre un dejo de duda que quien ha ganado la presidencia haya sido en realidad el elegible de los intereses de las mayorías. Y esto es debido, pues obviamente, a todos estos procesos tan raros de acercarse siempre 5 puntos para que luego las maquinitas, que son las computadoras, puedan hacer ahí las suyas. Pero no me voy a meter en eso, quizá invitarte otro martes a que nos platiques sobre estos asuntos, pero me refiero a la problemática actual que vive México, si pensamos en ella en 3 diferentes ámbitos complejos. ¿De qué hablaríamos? De la agenda que Peña Nieto tiene enfrente y que tiene que tomar soluciones y que debe de ejercer cambios y transformaciones. ¿Dónde están estos 3 ámbitos que para ti son como el coco o el callo o el punto clave para sacar a México adelante en el futuro que está por venir? Bueno, los temas de agenda son muchos. Así es. Te voy a platicar 2, 3 temas al respecto, sí, que son muy complejos. Si queremos transformar, reformar el sistema político mexicano, el régimen político, que son cosas muy diferentes, si queremos tener un gobierno más eficiente, fuerte, más profesional. Así es, y además que fortalezca la sociedad. Así es. ¿No? Porque eso es lo importante, que un gobierno fortalezca la sociedad, no que el gobierno se fortalezca a sí mismo. Está al servicio del capital. Así es. Entonces, esto del capital, de los banqueros, por supuesto que los banqueros dominan el mundo, ¿sí? Ellos pisotean y ellos te pueden provocar una crisis social para poder beneficiarse. Lo estamos viendo en el problema de Corea del Sur y Corea del Norte. Pero para no irme tan extenso y no ser más concreto para ser más concreto en lo que te comento, es la reforma a los artículos que corresponden a el poder judicial de la Federación, donde no existe la división de poderes, por ejemplo. Es una crítica profunda que hago. No existe la división de poderes en nuestro país. Por ello, la Suprema Corte de Justicia no imparte adecuadamente las leyes, sino que tiene que someterse al propio Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque nosotros no elegimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los nombres presenta la República, y los avala el Senado de la República. Entonces, están supeditados al Poder Ejecutivo. Para ti el proceso debería ser más democrático, en tanto se presente a la sociedad unas ternas o unas propuestas que conformarían el máximo tribunal, y la sociedad que se involucre en votar por ellos. ¿Eso sería para ti mucho mejor? Efectivamente, porque entonces esos ministros, esos magistrados no estarían supeditados a un poder político, al poder fáctico o al poder político, así es, o al poder ejecutivo, sino que estarían supeditados al pueblo que los eligió, no el que los nombró. Esa es una agenda. ¿Otra más cuál sería? Otra, pues la pobreza. La pobreza. ¿No? 50 millones de mexicanos no tienen una dieta completa en su mesa
todos los días. Así es. O al menos una vez a la semana que coman carne. No, Y ya me fui lejos. Lo grave es el aumento de los precios en los productos básicos. Así es. Entonces, y un salario mínimo en el cual es insuficiente. Y existe una explicación al respecto cuando se comenta sobre la productividad. Si un mexicano puede trabajar 12 horas, 14 horas, pero no está capacitado, no tiene educación, no está preparado en manejar ciertas técnicas de las maquinarias tecnológicas, pues le impide tener mayores ingresos. Puede trabajar 14 horas, sí. La OCDE comenta que los mexicanos somos muy trabajadores y existen encuestas que inclusive más trabajadores que los chinos o los japoneses, sí. Pero aquí es de que no estamos capacitados. Entonces podemos trabajar 14 horas, pero no somos productivos. Entonces esto hace que se piense en una reforma estructural en términos de la preparación que le estamos legando a las diferentes generaciones para actualizar de alguna manera nuestros modelos educativos y de ahí la famosa reforma, ¿no? Así es. Yo recuerdo... Reforma educativa que parece ser más una reforma laboral que una reforma de educación. No, y es que es importante. Yo recuerdo cuando he ido a provincia, sí. Encuentro casos, relatos sí. De personas que dicen que son profesores, pero los habilitaron cuando eran afanadores de una escuela, y con todo respeto, sí. Con todo respeto para los afanadores. En su esfuerzo. Así claro. Es, pero ¿cómo vas a habilitarlos como profesores para educar a un grupo de niños? Y esos niños, ¿qué futuro tienen? Claro. No tienen ningún futuro. Claro. Igual, esa transmisión cognitiva, conceptual de los elementos que tienen que ser recibidos, transmitidos por los maestros, no cumplen ni siquiera una expectativa de una realidad, de una demanda ni siquiera te diría mundial, al menos regional, en donde se exige pues un nivel mucho mayor de calidad que no estamos llegando. Así es, y entonces llegas a la perversidad de que si yo no estoy preparado, voy y protesto para no capacitarme, para no educarme, para no manejar la tecnología, y mi trabajo sea hereditario y sea patrimonialista, como lo decía Max Weber. Pues ahí está el segundo. ¿Y la tercera? La tercera que veo sería la propia dinámica de que de cómo combatir, más bien no combatir, disminuir la corrupción. ¿Cómo disminuir esa corrupción? Porque al fin y al cabo corruptos es a nivel mundial. O sea, no es propiedad de México. Así de que la corrupción sea solamente de nuestro país. La corrupción somos todos. Bueno, como decía López Portillo, y también la solución somos todos. Pero, ¿cómo podemos combatir o cómo podemos disminuir la corrupción? Faltan los filtros de los gobernantes. No tienen, cualquiera puede gobernar, cualquiera se siente capacitado por ser el salvador del país, pero no tiene la preparación, no tiene la conciencia adecuada para ser estadistas, sino que nada más van por el saqueo de los recursos públicos, ocupan los cargos como si fueran hereditarios, no los quieren dejar, no hay movilidad de élites. Entonces, todo esto implica que se necesita preparar a nuestra clase política mexicana que sea más madura, más consciente y que tenga los principios de estadistas. Pues tenemos un camino muy largo por recorrer. De alguna manera somos una nación joven, en tanto hay naciones que ya llevan 200, 300 años de desarrollo en términos de esta estructura triple desde la Revolución Francesa en Europa. Y pues México, aunque no lo está haciendo mal, tiene que ir desarrollando nuevas transformaciones, como tú bien lo comentas, en dos ámbitos, que sería la justicia y la educación. Yo creo que estos dos ámbitos son fundamentales para lograr que México alcance estos beneficios de una mejora que se traduzca al final en tener un mejor salario, insertarse en detonar una mayor productividad en el proceso de la producción de un país en diferentes ámbitos, pero también que el marco de las reglas del juego estén mucho más equilibradas y sean parejas para todos. Siempre la corrupción hace que los beneficios lleguen a un sector que son los intocables,
y pues es muy desafortunado que a veces los que menos tienen sean los que cubren las cuotas estadísticas del sistema judicial de la eficiencia, y que como no tienen cómo pagar un abogado y no entienden de leyes, pues sigan remitidos en las cárceles durante 8 o 9 años y después, disculpe usted, no hay causa ya que perseguir y lo suelten en la calle una vez que se les ha dañado para toda la vida, porque a veces tocar el piano, como decimos, pues hace un retroceso en la vida de las personas de una manera significativa. Así que pues bien apuntas. Entonces, justicia y cultura. Justicia, cultura y educación. Porque podemos escuchar infinidad de programas, ver personajes que hablan sobre la propia democracia, la corrupción, todo este tipo de cosas. Con teorías muy bonitas, ¿no? Sí, suena muy bien. Entonces, esto lo observamos y se da porque no hay cultura. No hay cultura en los que gobiernan. No hay cultura en los que tratan de desarrollar nuestro nivel como pueblo civilizado. Antes de irnos al corte y darte las gracias por tu presencia esta mañana aquí en Planeta 2013, ¿cuál sería tu mensaje en términos de hacia dónde debemos de enfocar nuestras baterías? Bien, el mensaje sería para todo tu auditorio, y que siempre lo he hecho en mis escritos, es de que debemos de ser combatientes, guerreros, en que se respete nuestra Constitución. En todos los ámbitos. Es el máximo baluarte. Así es, porque hasta los pueblos indígenas saben esto, de que combaten las injusticias, combaten su forma para tener una mejor forma de vida. Son sus usos y costumbres. La Constitución. Así es. A pesar y de nuestros usos y costumbres, puestos en blancos y negros, es el espíritu de la nación que está conformado en sus leyes. Así es. La Constitución, bien aplicada, puede hacer temblar hasta el más poderoso de este país. Con la Constitución. Claro, si no hay un aparato judicial que ejerza bien su función, entonces de nada sirven las reglas. Está el tribunal, están los tribunales internacionales. Esa es la otra vía. México tiene tratados internacionales que están totalmente respaldados y hay esa concesión de poder llevar casos hacia cortes internacionales. Así es, y pierden. El gobierno mexicano ha perdido 2 casos muy importantes. Históricamente sería interesante que cuando se pueden ver vulnerados los intereses sociales de ciertos grupos, puedan convocar precisamente la revisión de esta petición de caso ante un tribunal internacional y luego regresar a la justicia mexicana para decir: esta recomendación cúmplese, ejecútese. Porque es penalizado. Los tribunales pueden penalizar al gobierno mexicano si atentan contra un ciudadano o un grupo de ciudadanos. Un grupo afectado. Así es, pero hay que respetar la Constitución. En base a la Constitución hacemos nuestras demandas internacionales, porque si no respetamos la Constitución, si no hacemos cumplir las leyes, ¿cómo vamos a hacer la demanda internacional? Se hace el relajo. Así es. Muy bien. Gracias, Octavio, por estar aquí en Planeta 2013. Gracias, vamos a volverte a invitar. Interesante. Con mucho gusto. Tus aportaciones, tú como un estudioso de la realidad política que se ha venido transformando de manera muy intensa, muy complejo. Es muy difícil de un análisis, por mayor esfuerzo que se haga, tener análisis muy expeditos debido a la complejidad tan vasta que implica México, su herencia, su influencia externa, las diferencias de su geografía y desde luego sus culturas. Atravesando 20 kilómetros en línea recta puedes tener diferentes climas, diferentes lenguajes, diferentes idiomas y referentes que son de selva, de sabana, de desierto, y esto es lo que hace precisamente a México pues un crisol bien interesante para nosotros mismos y para el mundo. Así es, así es. Hemos cocinado reformas políticas, hemos exportado reformas políticas a toda Latinoamérica en los últimos 50 años y seguimos poniendo pautas de cómo poder ejercer soluciones a problemas importantes a nivel social, a nivel político, y nuestros ejemplos han sido seguidos por diferentes países latinoamericanos, incluso hasta en Estados Unidos. Sí, un ejemplo es el Instituto Federal Electoral. Ahí está. La organización de las elecciones.
Estamos exportando esa metodología así es. a otras naciones. Así es. Y además, otras naciones están basándose. Tratan de estudiar nuestra realidad política mexicana porque somos surrealistas. Hasta eso. Gracias, Octavio. De nada. Son las 10:30. Vamos a ir a una pequeña pausa. Fíjese usted en los cortes, porque tenemos nuevos programas de mayo. Entraron el día de hoy. Hoy a las 2 de la tarde inicia Actitud Zen, que conducen Daniel Tomich y Gamaliel, donde nos van a hablar de esta nueva filosofía para Planeta 2013. Para los chinos, desde luego que no, porque el Zen es una filosofía de el estudio de la naturaleza y el desarrollo de la armonía. Y para la tarde a las 5 tenemos Tu Despertar y Recupera tu Potencial con Claudia Atié, una personalidad dentro del ámbito del desarrollo humano que le abrimos las puertas y que estamos muy contentos. El jueves estará Amaya Escutza desde España, Liz Huerta desde México, en Un Puente hacia la Luz, un discurso totalmente dedicado a la espiritualidad. Y también el viernes, en su segunda temporada, regresa Ingrid Swami con Mente Universal. Y las noticias que enriquecen también el viernes, pero a la 1 de la tarde con Te Tengo Una Buena con Nayeli Guzmán. 4 años sirviéndole a usted en esta comunicación integral, esta plataforma de comunicación alternativa. Regresamos después de una pequeña pausa con Carmen Yáñez. Vamos a hablar sobre estos temas del desarrollo espiritual aquí en Planeta 2013. No se vaya, regresamos con Carmen. Gracias, Octavio. Gracias. De nada, hasta luego. Gerardo. Buenos Gracias. días. Buenos días. Regresamos. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013. Why,